Bien. Bueno, pues, es que nos preparamos para hacer esto bien y listo, ya está. Vamos, listo. Es un gusto estar con ustedes otra vez. El día de hoy me toca predicar a mí, luego de un lapso de un tiempito ya que no había estado por la escuela, muchas cosas que hacer, pero es un gusto estar aquí de vuelta y tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. De verdad es algo muy especial y es un honor para mí. Que Dios me ponga en esta parte, en serio. Pues esta semana estuve meditando mucho en qué tenía que decir, qué iba a predicar o qué iba a compartir, qué era lo que Dios me quería hablar a mi vida, a mí, porque creo que lo que hacemos la mayoría de los que nos paramos aquí enfrente es que primero vemos qué es lo que Dios me está diciendo en la semana o a veces Dios nos da un tema para hablar de algo específico que quiere que nosotros cambiemos. Entonces la predicación a veces, o en mi caso muchas veces, la predicación sale por la corrección o tal vez alguna instrucción que Dios me haya dado en la semana, o la manera en la que Dios me fue tratando. Y pues siento que es algo que ahorita todos, de una u otra manera hacemos o padecemos. Entonces, pues es algo que sí nos va a quedar, yo creo que sí. Y todo lo que predico es como exponiéndome a mí mismo porque Dios me regañó antes también. Entonces, gracias a Dios. Esta semana, pues quiero hablarles de algo que se llama pereza o flojera. Pereza o flojera. Y estaba revisando más o menos. En la iglesia cristiana no consideramos los pecados capitales como un set solamente de ciertas cosas, ¿no? Pero creo que como que todos relacionamos los pecados capitales con algo específico, ¿no? Y estaba meditando en esto y dije, la pereza. De todos, probablemente la pereza sea, o la flojera, sea probablemente de la cosa que menos solemos hablar, o uno de los ejemplos menos fuertes o menos mortales, ¿no? Para nuestra vida, porque tomamos en cuenta los que conocemos como estos pecados capitales, ¿no? Por ejemplo, el orgullo, y lo relacionamos a veces con cosas negativas, ¿no? O sea, nadie quiere una persona orgullosa en su vida, o no es usualmente bueno o agradable tener una persona orgullosa en la vida porque a veces no aceptan una palabra de tal vez de exhortación o siempre piensan que están bien. Todos tenemos como que algún ejemplo, ¿no? En la cabeza del orgullo. La avaricia, por ejemplo, sabemos que no es tan bien ser avaros, no retener todas las cosas. También, por ejemplo, la lujuria. Podemos tener ejemplos bien marcados en nuestra cabeza. La ira, la gula, la envidia, la pereza. A veces hasta conocemos casos, ¿no? De gente, por ejemplo, de la gula, ¿no? Que hay gente que en verdad muere por este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de adicciones. Pero nos ponemos a pensar en la pereza y puede ser que nuestra mente lo cataloguemos como el más leve de todos estos, porque son palabras muy grandes, ¿no? Ira, glotonería, orgullo, envidia, y luego entre todos estos está como que ahí escabullido chiquito, flojera o pereza, ¿no? O sea, podría ser, yo la verdad es que sí lo veía así hasta esta semana que lo estuve analizando, como el menos mortal o el menos importante de todos, ¿no? O el que se combate más fácilmente. Pero hay algo muy interesante. Y a veces en nuestra manera de vivir, y más aquí en México, puede ser que digamos, ay, pero flojera. O sea, no, ¿no? Porque nuestra forma de vida en la escuela, en los estudios, en el trabajo, en nuestras relaciones, por lo menos aquí en México, siempre estamos moviéndonos mucho, ¿no? Y siempre hay mucho trabajo, siempre hay mucho que estudiar, siempre hay mucho que hacer y estamos como que allí. Pero con todo esto, justamente en la época de la vida en donde probablemente tenemos más conexiones con gente, en donde tenemos más carga de trabajo que en otras épocas, en donde tenemos más cosas que estudiar, es la época de la historia humana en donde más se procrastina, más se pierde el tiempo.
más pasamos tardes enteras sentados en un sillón viendo la tele, más aplazamos la lectura de la palabra de Dios, más distracciones tenemos. Entonces, viéndolo de esa manera, puede ser que comience a tomar como que un nivel más arriba de importancia, ¿no? Porque sí estamos llenos de trabajo y cargados, pero la verdad es que tenemos más distracciones que en cualquier otro periodo de nuestra historia. Y Dios no se toma la flojera o la pereza como algo leve. De hecho, hay muchas exhortaciones en el Nuevo Testamento acerca de la gente tibia, ¿no? De no te mantengas así, toma un lado de los dos, búscame o no me busques. En Juan 15 tenemos una advertencia de parte de Jesús a nosotros, en donde dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí es fiel, ¿no? Permanezcan en mí y nos dice, permanezcan, permanezcan, permanezcan. O sea, no cuando se cansen pueden aflojar tantito y zafarse tantito de mí que soy la vid. No, al contrario, se nos exhorta una y otra vez a buscar a Dios siempre y a siempre mantenernos y estar constantes. Como cristianos deberíamos ser así. Y les voy a leer un versículo en Proverbios, es en Proverbios 6, del 9 al 11, para que veamos más o menos cómo es que Dios se toma esta parte de la flojera o esta parte de la pereza. Es Proverbios 6, capítulo 6, versículos 9 al 11. Te los leo. Dice, perezoso, hablando directo, ¿no? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tal vez podríamos decirnos, pero yo no soy así, ¿no? O sea, yo no soy una persona floja, yo no soy una persona perezosa, yo no. Pero tomen en cuenta que este versículo viene escrito de uno de los hombres más industriosos en construcciones y en obras, hablando de toda la Biblia. Viene de Salomón, una persona que dirigió muchísimas construcciones de edificios, muchísimos comercios, muchísimas cosas. Viene de allí, o sea, viene de unas personas que más trabajaron en toda la Biblia y hay que poner atención en cómo es que la pereza nos afecta a nosotros y cómo es que la pereza le afecta también a los demás. Proverbios, un poquito más adelante, en el capítulo 18, versículo 9, dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. O sea, fíjense la importancia que la Biblia, la palabra de Dios, le da a la flojera. La comparación justamente que hace aquí, ¿no? Ser hermano es como una imagen. Es hermano del que destruye, es básicamente que eres igual, o que colaboras con, o que apoyas a. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Tan grave es? ¿En serio? Porque es como algo muy fuerte, ¿no? Del que destruye. Dios usa palabras muy rimbombantes aquí, ¿no? Tan grave es, pero quiero que pensemos un poco en nuestra vida y también en los ejemplos que hemos podido ver, porque Dios nos deja ver también gente cerca de nosotros para que tomemos ejemplo de ahí, ¿sí? Y también hemos cometido errores que nos dejan aprender. Pero quiero que pensemos un poco en las ocasiones que algunos sueños nuestros o de otras personas han muerto. Planes que probablemente han sido cancelados, proyectos, ya sea en familia, en el trabajo, en pareja, que han sido arruinados o mal hechos. O las veces que hemos llegado a quedar mal, que hemos sido impuntuales, las veces que no hemos entregado ciertas cosas a tiempo por una falta de esfuerzo o por procrastinación, que es el aplazamiento, ¿no? De las tareas. Es decir, tengo más tiempo, puedo hacerlo después, o probablemente también justificándonos a nosotros mismos por decir, pero al final de cuentas no lo van a valorar tanto. Yo les doy un ejemplo
de mi universidad. En mi escuela, la verdad, y creo que a todos nos llegó a pasar, ya sea en el trabajo o en la universidad también, que hay veces que los maestros llegan a ser injustos en la evaluación o, o en el trabajo puede ser que no nos den el mérito de las cosas que hemos llegado a hacer, ¿no? Que se ven, que son evidentes y podemos justificar esta parte de no hacer las cosas con el pretexto de al final no lo valoran o a final de cuentas no es tan importante para ellos. Pero por eso es que Dios en muchas partes de la Biblia, Pablo, a través de sus apóstoles, más bien Dios a través de sus apóstoles, nos dice que no tenemos que encontrar motivación en las personas ni en nosotros mismos, porque hay veces que incluso pareciera justo no esforzarnos o no hacer algo porque no recibiríamos recompensa o mérito o no recibiríamos algo de acuerdo con nuestro esfuerzo. Pero es por eso que Pablo dice que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque no encontramos a veces motivaciones para actuar bien o actuar justamente en las circunstancias o con las personas que tenemos alrededor. Es la verdad y es totalmente cierto, muy cierto, pero Dios no deja como un espacio en gris para eso, sino que nos dice, tienes que esforzarte y tienes que hacerlo todo porque yo te lo estoy mandando. Y es lo que quiero que meditemos el día de hoy, mucho, ¿sí? Quiero que veamos las implicaciones espirituales de la flojera o de la pereza y qué es para Dios la pereza y cómo lo podemos convertir en una virtud, ¿sí? Es que ya estoy 10 minutos avanzado, pero me gustaría orar. No es solo la introducción, sino voy solamente comenzando. Pero me gustaría orar para poner en manos de Dios todo esto, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das de estar congregados. Gracias a mí por el, Señor, privilegio. Gracias, yo te doy por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Te pido que abras nuestros corazones, que pongas tu palabra en mi boca, Señor, y que nos ayudes a cambiar lo que quieras que cambiemos. Están en tus manos, Señor, los congregantes y las palabras que salgan de mis labios. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno. Ya habiendo dado esto, quiero que veamos la definición de diccionario, que saben que a mí me gusta muchísimo ver definiciones y definir muchos términos. Entonces vamos a ver definición de diccionario de qué es la pereza. Pereza, de acuerdo a Oxford, es la renuencia a trabajar o hacer esfuerzos. Pereza viene de una palabra de latín a nuestro idioma español. Pereza viene de una palabra de latín que es aquedia. Aquedia se relaciona con acciones, es un verbo. Aquedia quiere decir la acción de descuidar, de descuido, o la falta de cuidado. Algo muy curioso de esta palabra es que antes la utilizaban mucho para atribuírsela como que a un demonio que atormentaba a las personas que trabajaban o que podían aportar mucho. Hubo unos monjes en el siglo III y IV, cristianos, con bases cristianas, que se hacían llamar los padres del desierto. De hecho, se dice que ellos fueron los que comenzaron como uno de los movimientos monásticos más fuertes, donde la gente se apartaba a monasterios y meditaba y se descubría a sí mismo. Estos padres del desierto tenían bases bíblicas e iban al desierto para poder meditar en sí mismos y definido por ellos mismos a conocer su propio mal y poder cambiarlo. Sí. Era uno de los monjes, una vez escribió acerca de algo que le llamaba el demonio de Aquedia, el demonio del descuido o el demonio de la pereza. Se los voy a leer y quiero que busquemos a ver cómo lo relacionamos con nosotros, ¿sí? Él escribió, el demonio de la Aquedia ataca al monje alrededor de la cuarta hora, que habrían sido más o menos las 10 o las 11 de la mañana. En primer lugar, hace parecer que el sol se mueve lentamente o no se mueve en absoluto, y que el día parece durar 50 horas. Luego obliga al monje a mirar constantemente hacia las ventanas, a querer saltar fuera de su recámara,
y además le inculca el disgusto por el hogar o por su estado de vida, por trabajo manual, y también le inculca la idea de que el amor ha desaparecido entre los que le rodean y que no hay nadie que se preocupe por él. Lo lleva a desear otros lugares y ejercer un oficio que sea más fácil de lo que está padeciendo. Añade que agrada al Señor y añade el demonio de Aquedia que agradar al Señor no es cuestión de estar en un lugar determinado, sino de un estado de mente. Pareciera, o a mí cuando lo leí, me pareció que pues el monje estaba tal vez poniéndole un nombre o tal vez deslindándose un poco de la flojera que lo aturdía, ¿no? O que él estaba ahí. Porque sí es cierto que vivimos en un mundo espiritual, pero la verdad es que muchas de las cosas que hacemos nos las provocamos solos. Y las distracciones que tenemos las dejamos entrar. Y las veces que nos vamos como que estamos leyendo la Biblia y nos distraemos tantito y de repente ya estamos haciendo otra cosa, no es un demonio en realidad el que nos está atormentando, es nuestra indisciplina la que no nos mantiene ahí sentados o ahí meditando. Entonces, bueno, les quería leer esto del monje porque me pareció muy interesante. Y a través de los siglos, más estudiosos han considerado la pereza como algo importante y estudiosos grandes y eruditos que tienen renombre. Y no por el renombre es importante, pero más bien el testimonio de las obras que han hecho es que lo tomamos como algo, o sea, lleno de sabiduría, ¿no? Les leo y no solamente cristianos, sino que gente secular o gente de otras religiones lo ha considerado algo muy importante. Les leo una frase de un papa que de hace muchos siglos que escribió: la tentación para tomar el camino fácil y evitar los esfuerzos mentales. Esa es la pereza. Eso lo escribió el Papa Gregorio. A. W. Tozer, un erudito del Nuevo Testamento, escribió: la pereza es complacencia espiritual, una falta de voluntad para crecer en la fe. Otra persona también escribió: trabajo y pereza. El adicto al trabajo puede ser tan culpable como el adicto a la televisión, porque su actividad constante le impide prestar atención a las cosas o personas más importantes de la vida. Porque aquí pone el trabajo y la tele como algo importante, ¿no? Como un contraste. Nosotros ahorita, pues no vivimos con la misma vida y es evidente de las personas que escribieron los pasajes que vemos acá, ¿no? Salomón no tenía un teléfono a donde subir a Facebook que había completado el templo, ¿no? El que, miren mi templo, aquí está, ¿no? O no tenía tampoco una manera de presumirles a los otros reinos en una foto su casa de Líbano, ¿no? No tenía. Tampoco Pablo tenía, pues no sé, la televisión para sentarse a verla, ninguno de los de la iglesia primitiva o primera, pero pues lo podemos relacionar también con nuestras propias distracciones. Ninguno de nosotros somos monjes, pero la pereza nos acecha de muchas maneras. Hace que nuestra mente divague y con todas las distracciones que tenemos. Nuestra mente divaga, nos persuade a quedarnos sentados, nos persuade a quedarnos acostados y no leer en cuanto nos levantamos, a ver nuestro teléfono en cuanto abrimos los ojos. Tenemos preocupaciones que no son importantes también. Cosas triviales como chismes en las redes sociales, tendencias, conciertos nuevos, la nueva canción que el video acaba de hacer una controversia, chismes, cosas así. O sea, estoy seguro que saben a lo que me refiero. Cosas que nos distraen y que en realidad son triviales y no importan o no nos aportan nada más que distracciones. Bueno, Ah, entonces quiero remarcar qué son los peligros de la pereza espiritual y qué son los peligros de dejar para después la relación con Dios, porque todas estas cosas nos atrapan y nosotros las dejamos pasar y hay que remarcar algo. La pereza o la flojera, en diferencia de otros pecados, esto es algo que tiene una falta de decisión. Otros pecados, o la mayor, si no es que todos, son pecados de comisión, de cometer. Con comisión me refiero a cometer. ¿Qué lo hacemos?
Cosas como los pecados capitales que les decía hace rato, ¿no? Se toma una decisión por pecar, porque nadie nos obliga. Pero la pereza, a diferencia de estos, es un pecado de omisión. Es el pecado por el que no te tienes que esforzar. No tomas decisiones, simplemente no lo haces. Y aquí está el peligro. Vamos a Proverbios 6, versículo 6. Dice, ni una hormiga está exenta. Perdón, esta es la reflexión. Lo voy a buscar con ustedes. Estamos en Proverbios 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y aquí comienza el versículo que les leí al principio, a partir del 9. Pero ven cómo la hormiga es tomada por Salomón como un ejemplo de ser viviente extremadamente diligente. No tiene capitán, no tiene conciencia, a diferencia de nosotros, no tiene órdenes, a diferencia de nosotros, no tiene capacidad de decidir porque no tiene una mente con la que pueda analizar, pensar la conciencia, no tiene el Espíritu de Dios. Y sin embargo, es más diligente que muchos de nosotros en todo el año, porque no deja de trabajar y no para, ¿no? Y bueno, ni la hormiga está exenta de la ley del trabajo, pero nosotros somos más responsables de cómo actuamos que la hormiga. Juan 15, versículo 22, vamos a buscarlo también. Juan 15, 22, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecados, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Lo quería meter aquí para que nos diéramos cuenta que sabiendo de estas cosas, no hay manera de justificarnos ante Dios de el actuar que estamos teniendo. Porque Jesús mismo dice, cuando no sabían, es el 15:22. Cuando no sabían, pues no tenían, no podían, ¿no? No podían comportarse bien, pero ahora que lo saben ya no tienen excusa. Entonces, aquí algo para meditar, ¿no? Y vamos a meternos en los peligros, ahora sí, de la pereza espiritual, o más bien las consecuencias que tiene una persona que actúa perezosamente. Proverbios 13:4, voy a decir muchos versículos, por si los quieren ir anotando. Proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue, y sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. El perezoso nunca está satisfecho con su pecado. Para los flojos, para nosotros cuando somos flojos, nunca es suficiente. Siempre queremos ser más flojos. Siempre queremos quedarnos para otro capítulo. Siempre queremos quedarnos para 5 minutos más en la cama. Siempre queremos decirle a Dios, perdón, pero hoy no tuve suficiente tiempo para ti. Hoy no pude orar. Hoy no pude leer. Ya estoy muy cansado. Y nunca es suficiente el estar aplazando las cosas. Y esto es grave. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar y todo el día codicia. Hay que tomarlo como una imagen figurativa, ¿sí? El deseo del perezoso lo mata, mata la mente y mata también la fuerza de voluntad que tengamos, porque entonces nuestro deseo tiene más fuerza que nosotros. Nuestro deseo de no hacer tiene más fuerza que el deseo de hacer. Y justo queda con lo que sigue. Al perezoso le falta fuerza. 26:15 dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. Quiero enfatizar la imagen del versículo, la falta de la fuerza de voluntad que tenemos y la falta de la fuerza de voluntad de salirnos de las distracciones, de salirnos de la corriente de la que estamos todos los días sujetos. El perezoso hace eso, nosotros lo hacemos muchas veces. Y no se trata, hay que fijarnos, que el versículo del perezoso mete la mano en el plato,
pero se fatiga de llevársela a la boca, no se trata de una persona incapacitada por vejez, no se trata de una persona cansada por enfermedad o por desgracia. Se trata de personas cuyas atrofias o incapacidades son elegidas, son autoimpuestas, porque aún nuestra propia mente a veces nos justifica por hacer estas cosas, pero no está bien. Cuando somos flojos, también muchas veces se nos pasa la vida. Se pasa la vida y dormimos. Piensa en cuántas oportunidades has perdido en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones con personas de amistad o de pareja. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no querer hacer un poquito más, por no querer hacerlo? Y a veces nos quedamos lamentando mucho tiempo la elección de no haber hecho, de lo hubiera hecho, de lo hubiera. Se pasa la vida. ¿Cuántas veces has necesitado a Dios y no lo has buscado o no se te ha pasado por la cabeza? Oportunidades de sanidad para familia, personal, en la iglesia, en la casa, lo que sea. ¿Cuántas veces hemos perdido estas oportunidades? Muchas. Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a un soplo y sus días son como una sombra que pasa. Nuestra vida es tan efímera como para que de verdad lo tomemos como lo voy a dejar para después. Nuestra vida pasa así. Yo he platicado con muchas personas, mis papás, mis abuelos, muchas personas que dicen, yo me acuerdo súper bien de cuando estaba saliendo de la universidad, mi primer trabajo. Y así estamos ahorita. Ha pasado tanto tiempo. Piensa en cuánto tiempo has estado vivo. ¿Cuánto tiempo has aplazado las cosas? La vida se pasa rapidísimo. Job habló de esto. Job 8:9 dice, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra que pasa. ¿Cuántos momentos hemos dejado pasar? ¿Cuántos momentos? ¿Cómo no nos hemos tomado en serio nuestra relación con Dios y dejemos después y lo vamos aplazando y aplazando? Dios no va a darnos gracia extra, mis hermanos, en el día en el que Cristo venga. Dios no va a darnos algo más allá de lo que ya nos prometió. Y no tenemos excusa para estas cosas. El que no trabaja en su relación con Dios, el que no se pone productivo en su día de hoy, no lo va a hacer mañana. Es mejor el día de hoy. Hay un dicho que me encanta mucho que dice, el mejor día para plantar un árbol era hace 40 años. El segundo mejor día es hoy. No hay lamentaciones, porque nos roban en verdad el espíritu y nos roban mucho el ánimo. Lamentaciones por el que no hice solamente nos entristecen y nos roban la alegría. O comparación con otras personas, con qué no he hecho, las veces que no he podido esto, las veces que lo he dejado atrás, ya no hay otra. Es hoy o quién sabe si tengamos el día de mañana. También el día de mañana no está asegurado, mis hermanos. Hay que trabajar en estas cosas. También la pereza intoxica las relaciones que podemos tener con otras personas. Vamos a buscar Proverbios 10:26. Eso no lo anoté, pero vamos a buscarlo. Proverbios 10:26. Dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Eso dice mi versión. ¿Alguien tiene alguna diferente? A ver, más o menos. ¿La pueden leer? Yo tengo la Reina Valera, 60. No, sí. Es Proverbios 10:26. Dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Bueno, yo leí una versión, quería ver si la tenían, pero leí una versión que decía como esto mismo, de los primeros dos, el vinagre y el humo, pero decía, así es el perezoso a los que tienen compañía, a los que tiene por compañía. Intoxica las relaciones, porque el esfuerzo debe ser mutuo, ¿no? Y no es nada más con personas, sino con Dios también. O sea, a veces
solamente tenemos en mente lo bueno que es Dios, lo bueno que es con nosotros, pero no nos ponemos a pensar que de verdad la relación con Dios es una relación de amistad, es una relación de amistad, Señor, es una relación mutua, algo que deberíamos tener con Él. Puede ser, y hay que analizar, cómo está el estado de la relación con Dios que tenemos. Es como un Dios que tenemos en una cajita y que solamente lo sacamos cuando nos conviene o cuando necesitamos algo, o es un Dios al que de verdad lo tomamos en cuenta y nos importa, como es. Y en conclusión de estos problemas, quiero leerles un versículo de Gálatas. En conclusión de los problemas de la pereza. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquí dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que es el hombre, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El problema con la flojera es que, y la diferencia con los otros pecados, es que la flojera en verdad nunca nos deja nada. Aquí el versículo dice, todo lo que el hombre siembra, eso sega. Pero la flojera, como ya les dije, es el pecado de la omisión, es el pecado de no hacer nada. O sea, no es ni siquiera que produzca un fruto negativo, de verdad no hace nada. Y cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios y de recibir nuestra retribución por las obras que hayamos hecho, no va a haber nada. ¿Qué va a haber en sustitución de la flojera que hemos tenido ahorita? Hay que trabajar en eso, tenemos que verlo. Y la verdad es que Dios tiene una actitud casi, am, bueno, nada agradable en torno a estas cosas, a mantenernos neutrales, a mantenernos en la corriente, como que solamente flotando, yendo ahí, viniendo a la iglesia y es todo. Y en la semana, pues no lo buscamos. Hay demasiadas excusas. Hay un dicho que dice que para el flojo toda excusa es buena, pero fíjense bien la advertencia que Dios nos da en Apocalipsis 3, versículo 6. Ah, no, 16, perdón. 3 versículo 16. Le está dando el mensaje a la iglesia de la Odisea. Les leo desde el 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Fíjense lo que está diciendo Dios. Eres tibio. Ojalá fueras frío o caliente. O sea, elige mínimo no seguirme o seguirme de verdad, porque en el versículo 16 nos da la razón. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una repulsión, y es fuerte, hay una repulsión de parte de Dios para la neutralidad o la tibieza en cuanto se trata de Él. Fíjense, la imagen nos da implícito que, que, que hay una repulsión hacia personas tibias más que hacia personas que no lo escogen, porque Dios sigue amando a esos. Pero a Dios le desagrada en extremo la tibieza, le desagrada en extremo la neutralidad. Y generalmente hablando, no, esto ya, perdón, me adelanté un poquito. Entonces, mis hermanos, en línea con lo de Juan 15:22, ya no tenemos excusa para estas cosas, ya no hay. Entonces, librémonos de las excusas. Hay un versículo en Proverbios, no me acuerdo de la cita, que dice que el perezoso dice, hay un león en el camino, no puedo salir de mi casa. Cuando a veces esas excusas son inventadas por nosotros mismos. El perezoso dice, hay un león, no puedo salir. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hay peligro, hay muchas cosas que hacer, no puedo hacer esto, no puedo esforzarme en esto, no puedo echarle más ganas en esto? Hay veces que muchas de estas son solamente mentales. Y la verdad es que Dios jamás va a Dios nunca va a obligarnos a pasar tiempo con Él. Nunca. Hay un, am, nunca va a obligarnos a pasar tiempo con Él. Y mis hermanos, no hay nadie que sea extraordinario en Dios. No hay nadie que sea una persona milagro, una persona con más dones. La verdad es que Dios nos ha dado dones a muchos de nosotros, pero los dejamos atrás o decimos o nos comparamos con otros.
La comparación muchas veces es uno de los ladrones más eficientes que tenemos de nuestra alegría o de nuestro gozo. Pero para buscar a Dios no hay persona milagro, no hay persona más talentosa que otro. Solamente hay personas que son más diligentes. Hay personas que son personas de oración, que de verdad mueren a sí mismos y lo buscan. Buscar a Dios es algo que va en contra de lo que a veces llamamos naturaleza humana, porque tenemos que rechazar muchas veces las ganas que tenemos de hacer algunas cosas. Rechazar muchas veces esto de la flojera, que para mí es una de las cosas que más nos acechan en el día de hoy, la flojera, porque aquí la palabra dice que la persona cosecha lo que siembra, ¿no? El problema con nuestra sociedad del día de hoy es que nos permite muchas veces cosechar cosas que ni siquiera hemos esforzado por sembrar. Piensen, por ejemplo, en los servicios de comida, por ejemplo. No hay que esforzarnos más que mover ciertas veces el dedo para pedir comida. No hay que esforzarnos más que ciertas veces el dedo para ver ciertos videos de YouTube. Tenemos todo al alcance, pero la sociedad de ahorita muchas veces nos deja solamente obtener cosas sin habernos esforzado. Y no es algo que sea como recíproco, porque solo tomamos y, y nos acostumbramos a tener, pero nunca a hacer. Y aparte nos impulsa mucho la sociedad a hacer o a vivir solamente para nosotros, ya ni siquiera para los demás, para nosotros. Mientras que estemos bien, mientras que tengamos paz nosotros, mientras que esto. Pero Dios nos insta muchas veces a trabajar por otras personas y a seguirnos esforzando y a no cansarnos nunca, nunca, nunca. Entonces, no hay letras pequeñas en la Biblia y Dios no deja refugio y no deja espacio para la flojera y no deja espacio para la pereza. ¿Y cómo podríamos cambiar esta pereza y cómo podríamos cambiar esta flojera en una virtud o en algo que sea efectivo para nosotros? ¿Cómo podríamos hacerlo? Primero que nada es reconocer y pensar ¿qué área de nuestra vida está siendo atacado por esto? ¿Qué área de nuestra vida, en qué área de nuestra vida hemos dejado que la pereza entre? ¿En qué parte? ¿En nuestra relación con Dios? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestras relaciones? ¿En qué ha sido? Todo pecado tiene una virtud que puede sustituirlo. Y yo pienso que hay dos en este caso, que pueden sustituir a esta pereza y a esta flojera. ¿Cómo lo podemos combatirlo? El primero es la diligencia. La diligencia la define el diccionario como el cuidado y actividad de ejecutar algo, la prontitud, agilidad para hacer esto. Es por eso que Salomón le atribuye este rasgo de carácter a las hormigas, la prontitud o agilidad de hacer algo en cuanto se necesita, ya. Porque no les ha pasado que a veces tienen una responsabilidad y decimos, no es tan urgente. Y entonces se van yendo los días, unas semanas, pueden ser hasta meses, y estamos una semana antes, un día antes, la noche antes preparando las cosas. La diligencia es algo que puede sustituir esto de la flojera. Y miren, de verdad que viéndolo con un espectro más grande o más amplio, en verdad que ser diligentes, ser prontos para hacer las cosas, ser activos o hacerlo en cuanto se nos encomienda, trae una recompensa buena, que es el descanso. Pero el descanso es muy diferente a la procrastinación, que es la omisión de tareas para descansar. Al- ah, en cambio, el descanso es el premio por haber hecho las cosas bien y antes. Otro rasgo de carácter que creo que puede sustituir estas cosas es la devoción. La devoción la define el diccionario también como una dedicación cuidadosa y vívida para las cosas de Dios, o un fervor acompañado de disciplina. Esta definición me encanta. La definición de devoción es un fervor acompañado de disciplina, unas ganas de hacer algo acompañadas de orden. Me encanta mucho. Para comenzar a combatir con estas cosas, primero tenemos que pedirle a Jesús que venga y que nos ayude. A Dios
que traiga su espíritu para revelarnos qué estamos haciendo mal, para poder reconocerlo y comenzar a trabajar en estas cosas y no aplazar la batalla contra la flojera, porque si no, entonces estamos aplicando el mismo pecado otra vez. Y sí es uno de los más difíciles de combatir, sí lo es, más difíciles de superar, pero no es excusa. Y ahora ya sabemos qué áreas tenemos que cambiar, o ya sabemos qué cosas, o podemos meditar más bien en estas cosas para saber qué tenemos que hacer diferente. Y regresando al proverbio de la hormiga, que es un animal muy pequeño, muy, pero sostiene muchas de las partes del reino de los insectos. O sea, ellos trabajan desde siempre para el invierno. Seguramente conocen la fábula de la hormiga y de la cigarra, ¿no? Que estaban trabajando las hormigas y la cigarra siempre estaba cantando y estaba con la vida feliz porque el verano había traído calor y él estaba muy alegre. Pero cuando llega el invierno, le pasa que luego de estar criticando tanto a las hormigas porque no descansaban, estaban cansadas y siempre estaban ahí recogiendo comida, llega el invierno y cuando llega en nuestra vida la prontitud, el apuro o el padecimiento por estas cosas, decimos, hubiera hecho algo antes. No hay mejor momento para empezar que el día de hoy, que el día de hoy no es para mañana y la Biblia lo dice, no dejes para mañana lo que pudieras hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces trabajemos en esto. Uno de los versículos que quiero que leamos antes de terminar está en Colosenses y creo que es un antídoto para la flojera. Colosenses, espérenme, aquí está, Colosenses 3, versículo 23. Creo que ya lo hemos escuchado todos, pero siempre es bueno recordar. Uno de los antídotos y una mentalidad para esto de la pereza y la flojera. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para el Señor y no para los hombres. Y tenemos una promesa preciosa después de parte del apóstol que dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo, porque Cristo el Señor sirven. Como les repetí hace rato, no siempre encontramos la motivación para actuar bien, para actuar apropiadamente, para actuar responsable y diligentemente en las cosas que nos rodean, en las personas que nos dan los méritos por nuestro esfuerzo. No siempre encontramos esta motivación ni siquiera en nosotros, en hacerlo bien, porque nadie lo va a valorar, porque nadie va a ponerle, nadie se va a fijar en esto, porque de verdad no es tan importante, pero acuérdense que todas las áreas de nuestra vida deberían estar dedicadas a Dios. Nuestra puntualidad, nuestra, no sé, nuestro platicar con otras personas, nuestro pensar. Este versículo nos incita y nos exhorta a tomar una actitud súper consciente de todas las cosas que hagamos, para no hacerlo todo a la mitad o no hacerlo todo a lo mínimo, a no ser mediocres, con lo mínimo, lo más pequeño, lo necesario. Dios quiere que hagamos más y acuérdense que no hacemos el bien porque las personas, para que las personas nos vean, no, lo hacemos para Dios. Y les repito el mismo versículo del principio, poniendo los ojos en Jesús, no en la carrera de la otra persona. Tomen la analogía de una pista de carreras, en la cual al final está la venida de Cristo y nuestra recompensa, la meta final. Tomen la analogía. Viendo los ojos en la meta, no nos vamos a estar fijando en que si la otra persona hace menos y recibe más, en que si el otro hermano o hermana o compañero de trabajo, compañero de escuela, amigo, amiga, pareja, se esfuerza menos, gana más, se esfuerza más, gana menos. Puestos los ojos en la meta, que es Jesús, allí vamos a encontrar la motivación, no viendo a los demás, no comparándonos, porque nos roba alegría, solamente en Jesús. Y acuérdense que Dios es un Dios justo. Dios nos va a dar conforme a lo que hagamos, porque el esfuerzo que hagamos aquí no es vano, nunca va a ser vano, nunca, siempre, pero se nos olvida. Se nos olvida porque tenemos mucho en contra, la mayoría de las veces, porque este mundo es cruel y este mundo no da, no es justo a veces, pero Dios sí es justo y tenemos la esperanza de llegar allá
y de que Dios nos diga, buen siervo fiel, sobre poquito, poquito en esta tierra fuiste fiel, entonces entra, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Me encanta ese versículo. Es una motivación enorme, por lo menos para mí, para hacer bien a pesar del mal que recibamos o a pesar del mal que sepamos que va a venir aún con el buen esfuerzo. Romanos 12:11 es otro versículo que quiero enfatizar y ya voy a terminar. Romanos 12:11 es otro de los versículos que quiero enfatizar aquí. Me pasé. Ahí está. Romanos 12:11. Ay, creo que lo anoté mal. Esperen. Mm. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección a la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más es su plena restauración? Creo que este lo anoté mal. No me acuerdo cuál era. No, Romanos 12:11 dice, Ah, es el 11. no son perezosos, trabajen para Dios. Estoy en el 11, disculpen. Sí es cierto, dice, en lo que requiere diligencia, no, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan, gócense con los que se gocen, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, no asociándonos con humildes, no sean sabios, no paguen a nadie mal por mal, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ah, y nos fijamos cómo la actitud cristiana tiene que ser muy consciente y dominante de su propia mente, entregándola a Cristo para actuar bien. No nos podemos cansar. Hay otro versículo que dice, no se cansen de hacer el bien, porque al tiempo dado recibiremos la recompensa. Y no se cansen de hacer el bien, no se cansen de correr. Y tengan en cuenta que las cosas más chiquitas sí son para Dios y que Dios las va a tomar en cuenta siempre. Eh, y bueno, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Am, tenía otro versículo para darles. Si me permiten, y ahora sí es lo último. Santiago, es Santiago 1:12. Otra promesa de que nada de lo que hagamos Dios lo no toma en cuenta, todo lo toma en cuenta. Es Santiago 1:12. Y tómenlo como una exhortación a justo esto, a la flojera. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis de la flojera. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Seamos fuertes, seamos activos y seamos diligentes y atendamos a la palabra que Dios nos da el día de hoy. Vamos a ser responsables y trabajando para la obra del Señor. No por comparación con otros, no por flojera, porque no recibiremos, solamente para Cristo. Porque una vida es más que cualquier tipo de flojera. Cristo dio la vida por nosotros, entonces hagamos algo. Tenemos que ponernos eso en mente. Vamos a orar, ¿sí? Cristo Jesús, te damos muchas gracias por la palabra que nos diste el día de hoy. Te agradecemos porque has sido fiel y porque, Señor, siempre traes una palabra en nuestra vida que es importante y que es vigente. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por los que vinieron. Gracias por los que están conectados, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que podamos meditar en esto toda la semana para que podamos cambiar estas partes flojas, estas partes, Señor, que hemos dejado de lado. Te pedimos perdón, Señor, si es que hemos dejado de lado nuestra relación contigo, si te hemos dejado como para después, Señor, y quiero pedirte que nos ayudes, Señor, a tener un espíritu diligente, un espíritu responsable, el cual se agrade en tus cosas y te busque, a ser consciente, Señor, de que todo lo que hagamos tiene que ser para ti, a siempre tener control de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a dominar esto con tu espíritu
y guíanos, papá. Siempre que hagamos cosas, Señor, trae tu mente a nuestra mente para que nos redarguya, para que nos instruya y nos dirija por el camino que es bueno, para que seamos sabios para elegir lo que más nos conviene. En el nombre de Cristo, Señor, lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dani.